secuelas neurológicas que puede dejar en el futuro una meningoencefalitis. Es importante determinar o diagnosticar a tiempo una MEC, ¿ya? La meningitis neonatal es un desorden infrecuente pero serio debido a su alta morbilidad y mortalidad. La importancia de la punción lumbar como parte de la evaluación diagnóstica en los neonatos con sospecha de sepsis es un tema de controversia. ¿Esto por qué les digo? Cuando hay un bebé que tiene una sepsis, 30% o la tercera parte de estos bebés, sobre todo en las sepsis tardías, pueden hacer compromiso del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, parte de los esquemas de tratamiento y protocolos de tratamiento, de guía de manejo de un bebé con sepsis es hacer una punción lumbar. Y obviamente hay algunos hospitales donde a todos los bebés que tienen diagnóstico de sepsis se le hace la punción lumbar para buscar una meningoencefalitis. ¿Ya? 27% de las sepsis neonatales con hemocultivo positivo se complican con MEC, más o menos la tercera parte de lo que les decía. ¿Ya? Solo un tercio de los neonatos con meningitis tienen meningitis en ausencia de sepsis, debido a que los cultivos de líquidos cefalorraquídeos se realizan solo en la mitad y en relación a los cultivos de sangre. Esta discordancia entre los resultados de los cultivos sugieren que la MEC puede ser subdiagnosticada. ¿Ya? Colonización bacteriana de la nasofaringe con infección viral vía genital materna es una fuente del patógeno de la enfermedad de comienzo temprano como tardío. Hay invasión de la mucosa con penetración sanguínea, hay multiplicación intravascular y penetración de la barrera hematoencefálica, hay inflamación del espacio subaracnoideo y hay inducción del daño neuronal y del nervio auditivo por la inflamación. Puede haber susceptibilidad determinada genéticamente, ¿ya? En base al reconocimiento de receptores patógenos como parte de mecanismos innatos y están expresados como antígenos presentadores y células fagocíticas en los tejidos neurales, astrocitos y microglia, y no neurales, macrófagos, células dendríticas. ¿Ya? ¿Cuáles son los patógenos neonatales? El estreptococo del grupo B, en general, son los mismos gérmenes que hemos hablado de neumonía y de sepsis. ¿Ya? Antes de la profilaxis antimicrobiana, la incidencia era de 1 a 4 casos por cada 1000 recién nacidos. Luego de la profilaxis disminuía un 80%, actualmente 5 a 10% de los casos con estreptococo del grupo B en enfermedad temprana. En la enfermedad tardía, la profilaxis no ha afectado la incidencia cero, siendo de 0.3 casos por cada 1000 recién nacidos. En la listeria es importante en una infección temprana, el recién nacido luce séptico y hay exantema papuloso en el tronco, hay algunos serotipos, el 1 y el 4B, que es tardío y errado. Gran negativos, la E. coli es la más frecuente en nuestro medio. Por favor, no nos olvidemos de la E. coli, es el más frecuente en países subdesarrollados. También puede haber por virus, ¿ya? El cuadro clínico es inespecífico, puede haber fiebre, puede haber hiporexia, vómitos, irritabilidad, fontanela bombada. Los signos meningios no son frecuentes. Si nosotros buscamos signos meningios en menores, en lactantes menores, no vamos a encontrar. En un niño de 5 o 8 años con meningitis fácilmente nos damos cuenta porque hay signos meningios. En cambio en ellos no. ¿Ya? Puede haber convulsiones, puede haber presencia de petequias, ¿ya? Y para el diagnóstico de la meningoencefalitis es la punción lumbar, ¿ya? La prueba de oro, ¿ya? Cuando no se hace la punción lumbar, cuando hay signos neurológicos focales, cuando hay signos de hipertensión endocraniana, cuando hay coagulopatía no corregida. Antes de hacer una punción lumbar tengo que ver que su perfil de coagulación esté correcto. Cuando hay compromiso cardiopulmonar, ¿ya? ¿Cómo es esto de la punción lumbar? A veces los papás se oponen a la punción lumbar y tienen la creencia de que en algún momento, haciéndole una punción lumbar, el bebé no va a caminar o va a tener problemas en el futuro. Y es porque nosotros no sabemos explicarles qué es la punción lumbar, ¿ya? Yo generalmente les digo, la punción lumbar es como la anestesia regional que pone a la mamá durante la cesárea. A la misma mamá
Así como te pusieron la anestesia, es exactamente lo mismo, con la diferencia que cuando te pusieron la anestesia, ahí es donde te aplicaron el anestesia. Lo que nosotros vamos a hacer con la punción lumbar es ponerle exactamente en el mismo sitio, ¿ya? Y sacar unas gotitas, más o menos 20 gotitas de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que tenemos que explicar? Lo que nosotros tenemos que entender, que la médula espinal está muy por encima del lugar donde voy a hacer la punción lumbar. Esto ya es solamente las terminaciones nerviosas o la cauda equina, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ingresamos, ¿cómo es la posición que tenemos que tener en el bebé que vamos a hacer punción lumbar? A veces lo hacemos sentadito, a veces echadito, y debemos flexionarlo de tal manera que nos aparezca el espacio entre las espinas, las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, nosotros tocamos la espina ilíaca anterosuperior y a esa altura vamos a hacer la punción lumbar, que estaríamos más o menos entre L2, L3, ¿ya? Y ahí es donde se ingresa con la aguja. Se ingresa con la agujita. Nosotros en recién nacidos usamos una agujita número 23, no necesitamos usar las agujas para punción lumbar, ¿ya? Ingresamos a la piel, atravesamos el plexo venoso vertebral, ¿ya? Y estamos entrando a un espacio vacío donde está el líquido cefalorraquídeo y no tocamos la médula espinal. Tenemos que atravesar el espacio epidural, ¿ya? Y ahí está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Igualmente acá, ¿ya? ¿Hasta dónde introducir? Eso también es es bien difícil determinar en números. Lo que nosotros nos damos cuenta cuando hemos atravesado la dura, se perfora con la aguja. ¿Cómo se ingresa con la aguja? Si está de costadito, ubicamos el espacio para ingresar con la aguja y lo dirigimos hacia el ombligo. Y una vez que hemos atravesado la dura, inclinamos la agujita hacia un costado para que empiece a gotear el líquido cefalorraquídeo. A veces es traumático, a veces tampoco no hay goteo, ¿ya? ¿Cuál es el volumen total del líquido cefalorraquídeo? En prematuros puede ser entre 10 a 30 mililitros, en recién nacidos a término 40 mililitros. Pero recordemos que la producción del líquido cefalorraquídeo es importante, se produce, ¿ya? Y se absorbe en forma continua. La velocidad de producción es de 0.35 mililitros por minuto o 6 gotas por minuto, ¿ya? Más o menos 400 a 500 mililitros por día. En un adulto el líquido cefalorraquídeo se recambia totalmente 4 o 5 veces por día. Puede haber una punción traumática por punción accidental del plexo venoso vertebral interno. Se describe hasta en un 20% de los casos. Es cuando entramos con la aguja y hay un sangrado. Podría haber después un aclaramiento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Empieza con sangre y después empieza a gotear clarito. Cuando es una punción traumática, a veces te salen más leucocitos de los que hay, si es que hay muchos hematíes, y nosotros hacemos una corrección. Podemos aumentar un leucocito por cada 500 a 1000 hematíes, ¿ya? La punción seca es cuando usualmente entras y no gotea nada, y es porque el paciente está colocado en forma incorrecta. Generalmente la aguja se dirige erróneamente hacia arriba o la aguja puede tocar las láminas o apófisis espinosas de las vértebras y no hemos entrado al espacio normal, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo puede tener diversos aspectos macroscópicos, puede ser amarillo. Generalmente en recién nacidos es amarillo cuando hay hiperbilirubinemia, cuando el líquido cefalorraquídeo tiene más de 150 miligramos por decilitro de proteínas, ¿ya? O cuando tiene más de 100.000 hematíes. Puede ser naranja cuando hay productos de degradación sanguínea, ¿ya? Cuando ha habido una hemorragia, por ejemplo. Puede ser rosado cuando hay productos de degradación sanguínea. Puede ser verde también cuando hay hiperbilirubinemia directa. Puede ser marrón cuando hay melanomatosis meningeal.
Puede ser verde cuando el líquido cefalorraquídeo también es purulento, ¿ya? Más o menos vamos a ver las características del líquido cefalorraquídeo, pero en recién nacidos no tratemos de diferenciar si es bacteriana, viral, si es fúngica o tuberculosa. Ya vamos de acuerdo a los antecedentes, vamos sospechando, pero nunca tratemos de diferenciar si es viral o bacteriana en recién nacidos, porque la leucitosis, el recuento de leucocitos o la glucosa, qué sé yo, puede hacernos pensar en viral, y si es bacteriana no estamos manejando adecuadamente. Entonces, frente a un líquido cefalorraquídeo alterado, debemos manejarlo como una meningitis bacteriana. Entonces, a veces la presión está elevada cuando es bacteriana, los leucocitos pueden ser más de 1000 cuando es bacteriana, pero como les digo, si sospecho de viral, tengo que manejarlo como bacteriana, ¿ya? Las células diferenciales, hay un predominio de polimorfos nucleares en bacteriana, ¿ya? Las proteínas están elevadas, la relación con la glucosa puede estar, y la glucosa en líquido cefalorraquídeo en sangre puede estar normal o bajo, ¿ya? Esto en el caso de una meningitis bacteriana. El líquido cefalorraquídeo normal. En recién nacidos hablemos, no discriminemos entre prematuro y a término, tengamos en cuenta que normalmente consideramos hasta 30 células en un recién nacido, ¿ya? La glucosa, obviamente los polimorfos nucleares, si es bacteriana, van a predominar, ¿ya? La glucosa debería ser la tercera parte de la glicemia. Y en recién nacidos consideremos normal hasta 150 las proteínas. Entonces, células hasta 30. Glucosa, la tercera parte de la glicemia del bebé. Proteínas hasta 150. ¿Ya? En niños es diferente. Más de 10 células ya es pleocitosis. Más de 30 miligramos por decilitro de proteínas ya es proteinorraquia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el recién nacido y el niño, el paciente pediátrico. Existen variaciones en los valores del líquido cefalorraquídeo según el tiempo de demora en realizar el conteo de leucocitos, glucosa, proteínas y neutrófilos. Eso es cierto. A veces cuando tú sacas un líquido cefalorraquídeo y lo envías al laboratorio y se demoran 2 horas o 3 horas en mandarte los resultados, entonces la glucosa obviamente se va a consumir y te va a salir alterada, ¿ya? Idealmente debe hacerse análisis en los 30 minutos luego de obtenido el líquido cefalorraquídeo y obtener 10 gotas para cada estudio. Nosotros por lo general sacamos en 3 frascos, uno para cultivo, otro para citoquímico y bioquímico, y si es por sospecha de sífilis, para BDRL en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El rendimiento de los cultivos depende también mucho del lugar en el que estás. Nosotros un hemocultivo, para que sea positivo siendo una sepsis, máximo pues un 30% de rendimiento, y en los mejores sitios de repente 60%. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo con mayores o menores posibilidades de salir positivo. En las ecografías podemos encontrar edema cerebral, ¿ya? Si se dan cuenta, hay edema cerebral, en una ecografía. Puede haber edema por asfixia también, no necesariamente por una meningoencefalitis. ¿Cuál es el tratamiento de una meningitis? Es importante recordar que la meningitis, una sepsis, tú la tratas bien, no hay problema, ¿ya? Una meningitis, la tratas bien, va a depender del tiempo en que lo identificaste. Si pasaron mucho tiempo, si pasaron muchos días y no hiciste el diagnóstico temprano, probablemente por mucho que hagas un tratamiento adecuado, ese bebé quede con secuelas neurológicas o problemas serios en el desarrollo, ¿ya?
Cuando es un paciente pediátrico, dentro del tratamiento de una meningoencefalitis está el uso de corticoides, pero en el recién nacido no, ¿ya? Existe un solo estudio publicado que evalúa la eficacia del uso de dexametasona como terapia adjunta en neonatos con meningitis bacteriana. Hay un estudio randomizado, pero no placebo controlado, involucró 52 recién nacidos. Se le administró dexametasona 10 a 15 minutos antes de la primera dosis de antibiótico, ¿ya? La mortalidad fue de 22% en el grupo tratado y 28% en el grupo control. Una evaluación de estos pacientes a los 2 años de edad mostró secuelas neurológicas en un 30% de los tratados con dexametasona versus 39% en el grupo control. O sea, en realidad no es determinante el uso de corticoide, ¿ya? Sino en realidad es el tiempo en el diagnóstico. Actualmente existen insuficientes datos que recomiendan el uso de dexametasona como terapia adjunta en neonatos con meningitis bacteriana, lo cual es diferente en el paciente pediátrico. En el paciente pediátrico sí se usa corticoides como parte del tratamiento de una meningoencefalitis, ¿ya? ¿Cuáles son los antibióticos? En general, dependiendo del germen, vamos a usar los antibióticos. Pero como les había dicho, en casos de neumonía, en casos de sepsis, por lo general vamos a usar antibióticos de amplio espectro. Vamos a usar antibióticos que cubran gram positivos y antibióticos que cubran gram negativos. Y, por si acaso, utilizar antibióticos que también me cubran listeria. Entre ellos, por ejemplo, está la ampicilina y si nosotros usamos la ampicilina, ¿ya? De cajón entra la ampicilina en tratamiento. Podemos usar la asociación de ampicilina con cefotaxima, ¿ya? O ampicilina con aminoglucósido. A veces es mejor usar la ampicilina y la cefotaxima porque cubre gérmenes frecuentes en el recién nacido. Y además potencian la acción la ampicilina con la cefotaxima y ambos pasan por barrera hematoencefálica. Recuerden que los aminoglucósidos no pasan por barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son los gérmenes? El estreptococo, la E. coli, la listeria, los más frecuentes, ya si es una meningitis como consecuencia de una sepsis tardía, puede haber la Klebsiella, puede haber gérmenes de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En general, estos son los antibióticos, dependiendo de cuáles son los gérmenes, ¿ya? La duración del tratamiento depende, puede ser 14 días, puede ser 21 días o más, dependiendo de los controles y dependiendo de la evolución clínica. Si yo empiezo antibióticos para una meningoencefalitis en un recién nacido y tiene un líquido cefalorraquídeo totalmente alterado, al tercer día debo hacer un control del líquido cefalorraquídeo y ver la respuesta. Si ha mejorado, continúo el tratamiento. Y generalmente el tratamiento se da hasta que un líquido cefalorraquídeo te sale normal, ¿ya? Puede ser 2 semanas, ¿ya? Estando el cultivo de líquido cefalorraquídeo estéril, y hasta 3 semanas dependiendo de la evolución, ¿ya? La terapia, como sabemos, debe ser dirigida al germen. No siempre tenemos el germen. La mayoría de veces es un tratamiento empírico, pero tratamos de coger los gérmenes más frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy pensando en una neurosífilis, tengo que darle penicilina G sódica, y la penicilina G sódica la voy a dar por 14 días, ¿ya? La cefotaxima es importante, ¿ya? Algo que me estoy olvidando, la ampicilina se debe dar dosis de meningoencefalitis. Si por ejemplo yo uso dosis de sepsis, es 50 miligramos por kilo por dosis. Si es menor de 7 días, es cada 12 horas. Pero si voy a asociar la ampicilina, si voy a dar tratamiento con ampicilina para una meningoencefalitis, tengo que usar 100 miligramos por kilo por dosis, hasta 150. Si es más de 8 días, es cada 8 horas, ¿ya? La cefotaxima, como les decía, es una buena asociación a la ampicilina. Ambos pasan barrera hematoencefálica, ¿ya? Amikacina también se puede usar, pero recuerden que no atraviesa barrera hematoencefálica.
factores que afectan la terapia antibiótica en meningitis: falta de complemento y anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, altas concentraciones de bacterias en el líquido cefalorraquídeo, pobre penetrancia de antibióticos en el líquido cefalorraquídeo, resistencia de patógenos meningios. Regímenes de dosis deben ajustarse ya en realidad a estudios ya aprobados por la FDA, ya. ¿Cuáles son las complicaciones? Alteraciones en el estado de conciencia, convulsiones, colecciones intracraneanas, alteraciones neurológicas focales, ¿ya? Una efusión subdural es importante, una complicación. Acá hay una efusión subdural, acá hay una efusión subdural, o sea, es la colección de secreción purulenta por debajo de la dura, es una complicación de una meningitis. También hay ventriculitis, un empiema subdural, ¿ya? Un empiema subdural. Son de difícil manejo, ¿ya? A veces inclusive con tratamientos antibióticos muy prolongados. Una ventriculitis es una complicación de una meningoencefalitis de difícil manejo. Difícil manejo necesita mucho tiempo de antibiótico. Se pueden formar quistes también como consecuencia de una meningoencefalitis, ¿ya? Cerebritis, que al final hay licuefacción del líquido del parénquima cerebral, ¿ya? Entonces, como para hacer un resumen de la MEC, la meningoencefalitis es un problema serio, es infrecuente, pero es serio. ¿Por qué? Por las secuelas neurológicas que puede dejar si nosotros no lo detectamos o no damos un tratamiento adecuado, ¿ya? Es la infección del sistema nervioso, ¿ya? Que puede ser de múltiples etiologías, pueden ser bacterianas, virales, ¿ya? Una tercera parte de infecciones del sistema nervioso son como consecuencia de una sepsis, y es cuestión de sospecharla a tiempo y dar un tratamiento adecuado. Si nosotros no damos un tratamiento adecuado o no lo sospechamos a tiempo, ese bebé puede quedar con secuelas terribles, ya neurológicas en el futuro. ¿Okay? Bueno, he tratado de avanzar lo más rápido que he podido. Espero que